Siempre vamos a empezar con una pequeña oración, no muy larga, pero simplemente para pedirle sabiduría a Dios, para que se nos abran los ojos y empezamos con la clase, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios, te queremos pedir sabiduría en este día, en esta clase, para que las mentes, los ojos, los oídos se nos abran, podamos entender y discernir tu palabra, para poder andar en tu camino, poder predicar el Evangelio, tu doctrina a los demás y que los demás se conviertan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, como les dije, ahora vamos a hablar de todo eso y vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Ahora vamos a mirar primero, vamos a empezar con las citas bíblicas, se las voy a ir apuntando aquí. Vamos a Deuteronomio 18, del 9 al 14 y después el versículo 22. Vamos a ver qué dice. Y hoy sí voy a usar 100% la Biblia católica, porque hoy no voy a hablar del protestantismo. Hoy es casi 100% católica. Ok, entonces ahora nos vamos a Deuteronomio. No lo busquen, apúntenlo nomás. Apúntenlo ahorita yo se los voy a leer y cuando termine la clase lo vamos a buscar juntos. Son pocas citas bíblicas. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 18, del 9 al 14. Dice: cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de estas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciendo pasar por el fuego aquí, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugna los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas cosas, horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Esas naciones cuyo territorio van ustedes a poseer hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos, pero a ustedes el Señor su Dios no les permite semejante cosa. Ahí está, claro. Nosotros no tenemos que estar pensando en eso, y mucho menos practicarlas. Esas cosas para nosotros los católicos están prohibidas. Ahora, ahí dice consultar a los muertos. Nuestros hermanos protestantes dicen que nosotros consultamos a los muertos hablando con los santos, que ya están muertos. Eso es totalmente diferente, porque ¿qué es una consulta? Una consulta es cuando hablas de tú a tú. Cuando nosotros les pedimos a los santos, nosotros nomás oramos, ellos oyen, pero no es una consulta. No estamos esperando respuesta que te van a venir a hablar a ti, ni lo estamos haciendo en esta práctica. Pero ese ya es otro tema aparte, que también lo vamos a hablar, la intercesión de los santos, pero solamente queriendo aclarar que es una cosa muy diferente. Pero está claro, no podemos practicar eso. La iglesia prohíbe eso. Pero hay una cosa: ¿por qué cuando van a los brujos con los adivinos, por qué tienen ahí una Biblia por un lado, o la imagen de la Virgen de Guadalupe, o un crucifijo? Lo tienen para que piensen que no es malo, cuando sí es malo. Eso solamente lo hacen para engañar. Ustedes ven una imagen de la Virgen de Guadalupe, de nuestro Señor Jesús, eso no es malo. No, sí es malo, y está prohibido por la Iglesia Católica, y está prohibido por la Biblia. Ya se los acabo de demostrar.
No debemos creer en eso, no debemos practicar eso. Ahora vamos al versículo 22. Dice, si lo que el profeta ha dicho en nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo, sino que el profeta habló movido solo por su orgullo. Por lo tanto, no le tengan miedo. Ahí, ¿cuántos adivinos no dicen lo que va a pasar y no se cumple? Cada fin de año pasan pronósticos del año que viene y no se cumplen. A lo mejor se cumplirá alguno que le atinan. Les voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo años atrás, cada año, alguien profetizaba que Fidel Castro se iba a morir. ¿Por qué? Porque era lógico, estaba viejito y enfermo. Entonces decía, si digo que se va a morir este año, tengo grandes probabilidades de que se muera y me engrandezco yo, diciendo que yo lo profeticé su muerte. Y así duraron años que profetizaban la muerte de Fidel Castro, porque pues ya estaba a la vista. Esa no es una profecía, pero hay gente inteligente que vive de los que no son muy inteligentes. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Ahora vamos a Apocalipsis 21, 8, y después vamos a ir a Apocalipsis 22, 15. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 21, 8. Es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Dice, pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Va a haber castigo para los que practican, ¿qué? Dice entre ellos, la brujería. El que practica todas esas cosas va a ir al lago de azufre, que es el infierno, la segunda muerte. ¿Y por qué se le dice la segunda muerte? Porque cuando muere el cuerpo, muere el cuerpo. Pero cuando muere, pero el espíritu no muere. Pero cuando se va al infierno, ya para Dios es la segunda muerte, porque ya no está con Dios uno. Esa es la segunda muerte para Dios. El cuerpo, y luego el espíritu es la otra muerte, porque ya están destituidos de Dios por todo, por siempre. Por los infinitos de los infinitos. Ya no vuelven a ver a Dios. Para Dios hace la segunda muerte. Ahora vamos al capítulo 22, 15. Dice, pero fuera se quedan los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. Allí también nos dice, todos los que practican la brujería van a la segunda muerte. Eso es un pecado. Ahora, les voy a platicar tantito de lo que sí puede pasar. Por lo general, los adivinos, la que dijo Roberto, ya te iba a decir otra vez, Francisco.
la que dijo Roberto, la santa muerte. Esa es otra cosa como de brujería que se ha infiltrado en la iglesia católica. La han infiltrado. Y eso también lo vamos a ver. Eso está en Primera de Corintios 15, 25 y el 55, si no me equivoco. Vamos ahora. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la muerte ahora. Primera de Corintios 15. (15:25) dice: porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el versículo, se me pasó, no, se me movió. Otra vez a buscarlo. Atrás. Aquí me equivoqué tantito, vamos a corregirlo de una vez. Es 15, 25 al 26 y luego nos vamos a ir al 55. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice. Dice: porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Cristo va a reinar sobre todos sus enemigos. Vamos a ver cuál es el otro enemigo de Cristo. Hasta que todos estén bajos, dice. Y el versículo 26. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. La muerte es enemigo de Cristo. Si alguien le está rindiendo culto a la muerte, está en contra de Cristo. Y por lo tanto, de nada sirve porque la muerte ya fue derrotada por Cristo. Pero están en contra de Cristo, en contra de su doctrina. Y la Santa Muerte no es aprobada por la Iglesia Católica. Que hay muchos católicos que hasta el rosario le rezan a la Santa Muerte. Y eso es algo terrible. Ahora vamos al versículo 55. Dice, a ver, empieza, dice, pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y el versículo 56, el aguijón de la muerte es el pecado. Aquí, el aguijón de la muerte es el pecado. La santa muerte es pecado. Y el pecado ejerce su poder por ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Aquí vemos, la muerte no tiene victoria. Jesucristo la derrotó. Es pecado, su aguijón es el pecado. Nos dice, mas en cambio hay que trabajar para el reino del Señor. Eso está en el versículo 58. Entonces aquí le vamos a poner y subsiguientes. O sea, eso quiere decir hasta que se acabe el tema. Entonces, para Roberto, ahí está tu pregunta. ¿Está claro? No sé si tengas comunicación con ella, pero se las puedes enseñar. ¿Sí las encontraste en inglés? No. Tú tienes la Biblia en inglés. Ahorita los vamos a buscar todos juntos. Ok. Ahora sí les voy a explicar poquito de esto.
Ahora puede ser que cuando una persona haya ido con un brujo, con un hechicero, con un adivino, a lo mejor le adivinaron algo. O a lo mejor sí le pasó, o a lo mejor ese supuesto brujo, la brujería que hizo, sí le funcionó. Entonces, eso se debe a varias cosas. Una cosa que puede ser una coincidencia, o la otra que fue por el poder de Satanás, que nos menciona la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2 del 8 al 11, que lo vamos a leer. Entonces, ahorita lo vamos a leer. Entonces, a veces por eso, a lo mejor una persona va con un brujo y a lo mejor, o es coincidencia que le adivinó algo de su pasado, presente o futuro, o se lo reveló Satanás. Porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Dividir. Entonces, ahorita vamos a mirar que eso mismo nos lo dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses. Si no me equivoco, a ver si se me olvidan, pero si no, la buscamos. Segunda de Tesalonicenses 2. Sí, parece que sí es. Dejen apuntarla. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 y subsiguientes. Acuérdense, esto quiere decir hasta que se acabe el tema. Dice, entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con señales y milagros. Aquí, ¿con quién ayuda van a hacer milagros? Con la ayuda de Satanás. Eso no viene de Dios. ¿Y por qué? Porque vamos a suponer que Jennifer, ya me aprendí tu nombre también. Jennifer va al brujo y el brujo le dice, le voy a hacer brujería a esa persona para que tú te vengues. En 2 semanas pasa lo que el brujo le dijo, o una de dos, ya le dije, o fue coincidencia, o de quién proviene ese milagro, de Satanás. ¿Por qué? Porque así Jennifer cree y está creyendo en algo contrario a lo que enseña Jesucristo y su iglesia. Y entonces Jennifer ya se lleva a Diana, para que vea, convence a Diana. Diana se lleva a Roberto. Y así. Pues esos son esos milagros. Otra vez desde el 8, vamos a empezar. Dice, entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca, y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Para eso lo hace, para eso son esos milagros que vienen de parte de Satanás, que no vienen por parte de la iglesia, para engañar y llevárselos a la condenación. ¿Qué dice en Apocalipsis 21, 8 y 22, 15? ¿Cuál es el castigo a los que practican esas cosas? El lago de fuego. Va a venir Satanás a quererlos engañarlos.
Ahora vamos a leer ahora vamos a ir a segunda de Timoteo. Vamos al capítulo 3 del versículo 10 y sus siguientes. Pero antes de eso, les voy a poner otro ejemplo, que yo creo que ustedes se lo saben, y si no lo han oído, y no quiero perder tiempo en leerlo. Pero en Éxodo capítulo 7, en adelante, en el capítulo 7, sí se acuerdan de Moisés y Aarón, ¿verdad? Cuando iban a salir de Egipto, que empezaron las plagas. Entonces, para comprobar a Moisés y Aarón que iban de parte de Dios, Aarón lanza su vara que traía y se convierte en una serpiente. Después los magos del faraón también lanzan sus varas y se convierten en dos serpientes. Pero la vara de Aarón, que se convirtió en serpiente, y la serpiente de Aarón se comió a las otras dos serpientes. ¿Qué nos está diciendo ahí teológicamente? Que el poder de Dios es más grande que el de Satanás. Así que aunque a una persona se le puedan conceder milagros, o que a un brujo de repente, un hechicero de repente haga algún milagro que va a venir por el lado de Satanás, nunca va a poder contra una persona de Dios. Si ustedes están firmes en la oración, en la misa y en la comunión, la confesión, esas cosas no le van a afectar a ustedes. No les digo que no les van a pasar cosas malas, porque todos vamos a morir por algo. Pero esos milagros no saldrán ustedes, porque ustedes están en comunión con Dios. Entonces, ese capítulo es importante porque ahí nos está demostrando claramente. Vienen milagros por el lado de Satanás, están en contra de Moisés, que Moisés tiene la palabra de Dios, y está el milagro de Aarón, de Dios pues, por medio de Aarón. ¿Cuál milagro pudo más? El de Dios que hizo por medio de Aarón, y lo demostró, porque al convertirse en serpientes, también las varas de los magos del faraón, la serpiente de Dios o la de Moisés, que fue de Aarón, que digo, porque fue de su vara, se comió a las otras dos. El poder de Dios es más grande que el de Satanás. Así que no se preocupen si alguien algún día les dice: yo tengo una foto tuya y se la voy a llevar a un brujo. Llévasela, si quieres más te doy más. No pueden hacer nada contra ustedes en ese aspecto. No se puede, es imposible. El poder de Dios siempre es más grande que el de Satanás. Ahora sí, vamos a 2 de Timoteo 3:10. Esta es la primera. Segunda. Más partes va a ser. Vamos al 8. El versículo 6. Ahorita lo cambio. Dice: porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres, cargadas de pecado, que arrastrarán por toda clase de deseos. Están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Aquí viene. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Aquí, Janes y Jambres. ¿Quién eran Janes y Jambres? Esos eran los magos del faraón.
Está hablando ahí precisamente de lo que les dije. Janes y Jambres eran los magos del faraón. Esos se opusieron a Moisés. Le quisieron hacer la competencia. Dice, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe. ¿Qué son esas personas que creen en esas cosas o que se oponen al poder de Dios? Son hombres de mente pervertida y fracasados en la fe. Nuestra fe nos enseña otra cosa, que Dios es superior a todo y en ellos no tenemos que creer. Y si no creen en ellos, no tienen ningún poder sobre ustedes. Así de sencillo. Ni Satanás puede hacer nada. Dice, pero no avanzarán mucho, porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que los que les pasó a aquellos que se opusieron a Moisés. Lo mismo que le pasó a aquellos. Ya miraron cómo acabó Egipto. Dice, pero tú siguiendo bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar aquí. Pero tú has seguido bien mis enseñanzas. Ustedes sigan bien las enseñanzas de ¿qué? De la Biblia, de Dios, de su iglesia. Dice, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza en soportar. Y has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos, como los que tuve que soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero el Señor me libró de ello. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Aquí, todos los que quieren llevar una vida justa con Cristo van a sufrir. A mí, vean mis videos que subo, cómo me maldicen los hermanos separados. Y van a mirar quién es el que tiene el demonio cuando les muestro que son mentiras. En el trabajo, cuando le quiero enseñar a alguien, no, que te crees muy santurrón, que esto y que el otro. Eso le va a pasar a uno. Pero no por eso tiene que parar. Un verdadero cristiano pasa por esas persecuciones cuando quieren convertir a los demás. A los apóstoles murieron torturados, en su mayoría muertos. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Dice, pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ellos van de mal en peor. ¿Y qué van haciendo? Van engañando, siendo engañados. Ya les dije, no sé si en este orden les puse el ejemplo, pero si Roberto va al brujo, le concede el milagro, se lleva a Jennifer se lleva a Diana y ahí van. Está engañado y va engañando. Y así sigue. Dice, y tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido, ya sabes quiénes te lo enseñaron. Aquí, nosotros hay que mirar en lo que nos enseñaron, lo que les estoy enseñando y vamos a ver quién se los está enseñando. Dice, recuerda que desde niño, aquí, miren por qué no me engañan a mí. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante conocer las escrituras. ¿Desde cuándo las tenemos que conocer? Dice, desde niño. Para los que no las han conocido hasta ahorita, nunca es demasiado tarde. Pero ahora ustedes les queda la tarea de enseñárselas a sus hijos desde niños, para que no se pierdan, para que encuentren la salvación en Cristo Jesús. ¿Y de qué lo aprendieron? De la iglesia.
de Jesucristo, porque la iglesia enseña la palabra de Jesucristo. ¿Basándose en qué? En las escrituras. Ahora, si a ustedes no se los enseñaron desde niños, ustedes les tienen que enseñar las sagradas escrituras a sus hijos. Desde niños, desde chiquitos, se empieza a irles a enseñar para que no se les vayan a ir a otras iglesias falsas, para que no vayan a creer en los brujos, en los hechiceros, en los adivinos, ni en nada de eso. Porque al creer en todo eso, están cometiendo pecado de muerte, pecado grave. Y eso le pasa a muchos que creen porque no conocían las escrituras. No es por poner de ejemplo, pero Jennifer dijo que sí creía. ¿Conocía a Jennifer las escrituras? No sabía ni buscar en la Biblia. ¿Por qué creen eso? Porque nadie se lo advirtió. Y no te ofendes, ¿verdad? No, nomás es que... Pero ahora ya lo miró. Bueno, no lo ha mirado, pero está poniendo atención. Pero ahorita lo vamos a buscar todos y lo va a leer para que vea que no dije mentiras. Para que vea que ahí está. Y la última que les voy a dar, Juan 8:44. Y luego el 47. Juan 8:44 dice: el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. ¿Qué son esos sujetos? Son unos mentirosos. ¿A quién tienen como padre? Al diablo. Y cuando ustedes van con ellos, ¿qué están haciendo? Siguiéndolos. Por eso dice que el diablo es padre de toda mentira. De esas también. No hay que seguir a esos sujetos, porque el diablo lo que quiere es que se desvíen de la verdad. Dice en 2 de Timoteo, en 1 de Timoteo, 2:5, que Dios quiere que todos se salven llegando al conocimiento de la verdad. ¿Y qué quiere el diablo? Que se desvíen de la verdad. Ese es el padre de toda mentira. Pero vamos a ver qué somos los que queremos ser hijos de Dios. En el versículo 47 dice: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y ahora, ¿qué son los que no escuchan? Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Yo ya se los dije, eso es pecado, eso es mentira. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Si después de hoy ustedes siguen creyendo en eso, van con ellos, no escuchan la palabra de Dios porque no son de Dios. Les entró por un oído, les sale por el otro. Y otra cita que les voy a decir, no la vamos a apuntar, está en Juan 12:47. Dice Jesús, y yo también les digo, yo no juzgo, quien lo juzga es la palabra, yo no los estoy juzgando, yo nomás les estoy diciendo lo que dice la palabra. Dios es el que nos va a juzgar, yo nomás les estoy transmitiendo lo que la palabra dice, yo no los estoy juzgando. Ustedes ya mirando con la palabra de Dios, están mirando lo que es bueno y lo que es malo. Ya corta el tono.